Bienvenidos a Top el Mundo, yo soy Nacho y de verdad que tenía muchas ganas de traeros el vídeo que tenemos hoy entre manos porque vamos a comparar los mejores iPhone 17, este modelo Pro y el Pro Max también por supuesto, contra el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max, los mejores respectivamente del año pasado, para ver cuál es la evolución en tan solo un año de los mejores iPhone de Apple. Como estáis viendo, lo primero que salta a la vista es desde luego un salto muy importante en diseño que, ojo, no es solamente estética, pero por supuesto también tenemos nuevos colores como este naranja cósmico, el butanito, como lo conocen los amigos, que la verdad a mí me tiene enamorado, me parece increíble, es súper bonito, es verdad que no es para todos los públicos, pero bueno, también tenemos otros dos colores, como ya vimos en el unboxing de todos estos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, que por supuesto os trajimos gracias a los amigos de Katwin que nos prestan todos estos iPhone para poder enseñároslos a vosotros y traeros todos estos vídeos y pruebas. Son un premium partner oficial de la propia Apple y tienen un montón de tiendas, así que seguro que te pilla una muy cerca, y no solamente es que sean exactamente igual que una Apple Store, sino que además tienen una serie de ofertas y una serie de ventajas extras, como por ejemplo poder probar durante 3 meses gratis los servicios de suscripción de Apple. Además tienen un servicio técnico con profesionales certificados por la propia Apple y te atienden sin necesidad siquiera de tener cita previa. Así que muchas gracias a Katwin, dejo el link a su web en la descripción y vamos a continuar con el diseño de estos iPhone Pro. En cuanto a la estética del iPhone 16 Pro, pues tampoco voy a entrar mucho en detalle porque es la misma que llevamos ya viendo un par de años, con una trasera completamente de cristal, el módulo de cámaras arriba a la izquierda y eso sí, unos marcos hechos de titanio. Mientras que en estos iPhone 17 Pro pues estrenamos este nuevo diseño para los modelos más top de la gama de iPhone, que tienen un nuevo chasis unibody. Eso quiere decir que todo el cuerpo de este iPhone es una sola pieza de metal, que en este caso estaría hecho de aluminio, y como veis tenemos un nuevo módulo de cámaras que ocupa prácticamente todo el ancho del dispositivo y además esta inserción de cristal en la parte de abajo que serviría para permitir la carga inalámbrica mediante MagSafe, que ojo, este cristal tiene la protección Ceramic Shield, que es la que encontramos precisamente en la pantalla de este iPhone 16 Pro, mientras que la pantalla del iPhone 17 Pro cuenta con Ceramic Shield 2, una versión renovada de la protección de pantalla de Apple que es hasta 3 veces más resistente que la del iPhone 16 Pro. Pero es que además este cambio de diseño viene con una serie de ventajas añadidas, y es que este chasis unibody de metal transfiere muchísimo mejor el calor y además tiene más espacio en el interior, no solamente por ejemplo para más batería, que la repasamos dentro de un poquito, sino que además también tenemos por primera vez en los modelos Pro un sistema de refrigeración por cámara de vapor en estos iPhone 17 Pro y Pro Max, que es mucho más eficiente que pues lo que tenemos en los iPhone 16 Pro, que básicamente es nada, es disipación de calor normal y corriente sin ningún sistema de refrigeración, ni cámara de vapor ni nada. Y como sabéis, el calor es uno de los grandes enemigos de estos dispositivos, no solamente por ejemplo por el rendimiento, sino también para otras cosas como por ejemplo la duración de la batería. Pero bueno, no me voy a adelantar y vamos a volver por donde estaba antes, que es la pantalla, porque esta protección Ceramic Shield 2 en el iPhone 17 Pro frente al Ceramic Shield 1 del iPhone 16 Pro no es la única diferencia que vemos en este panel, porque sí, los tamaños siguen siendo iguales, 6,3 para los modelos Pro y 6,9 pulgadas para los modelos Pro Max. Ambos son paneles Super Retina XDR OLED con 120 Hz de tasa de refresco y tecnología LTPO, pero eso sí, el brillo del panel de los iPhone 17 Pro se sube a los 3000 nits, mientras que el de los iPhone 16 Pro se queda en los 2000, pero es que encima estos iPhone 17 Pro incorporan una nueva película antirreflejos que, pues bueno, vamos a ser honestos, no es ni mucho menos una diferencia abismal, pero sí que es verdad que en ciertas condiciones y para ciertas luces pues sí que nos reduce el brillo y nos mejora un poquito la visibilidad de la pantalla. Y vamos ahora sí con el rendimiento que os comentaba antes, porque sí, uno tiene refrigeración por cámara de vapor y el otro no, pero la mayor diferencia no creo que sea esa, sino que estos iPhone 17 Pro tienen los nuevos chip A19 Pro de 3 nanómetros y los A16 Pro pues cuentan con el chip A18 Pro del año pasado, que también es de 3 nanómetros, y dado que la propia Apple también nos dice que el salto en rendimiento del iPhone 16 al iPhone 17 es del 20%, y en este caso ya digo que es del 40%, pues bueno, sí que es de esperar que este sistema de refrigeración por cámara de vapor sí que tenga bastante que ver en el salto de rendimiento, y de hecho es algo a tener en cuenta también en la diferencia entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Ya hicimos una pequeña comparativa de estos dos en la que comentaba que pues precisamente si la cámara
cámara de vapor tiene algo que ver en la diferencia de rendimiento, pues este iPhone 17 Pro, que es más grande, también tiene una cámara de vapor más grande y por lo tanto, pues estos sistemas cuanta más superficie tienen, más eficientes son y debería refrigerar un poquito mejor que el iPhone 17 Pro normal y corriente. Así que tal vez aquí también veamos, no tal vez una diferencia de rendimiento pico, por así decirlo, pero sí que si vamos a tener un rendimiento máximo durante una sesión muy prolongada, como por ejemplo jugando juegos o utilizando programas muy intensivos, pues tal vez este 17 Pro Max tenga una pequeña ventaja respecto a este 17 Pro, pero desde luego lo que sí que vamos a notar es un salto respecto a los modelos Pro del año pasado. Pero por supuesto esto lo comprobaremos en el test de procesadores que estamos preparando con todos estos nuevos iPhone 17 y también algunos del año pasado para ver exactamente cuál es el salto de rendimiento y la diferencia de unos modelos y otros. Así que te pido por favor que me dejes un like como muestra de apoyo, pero bueno, vamos a continuar con la diferencia de rendimiento entre estos dos dispositivos porque ojo que el chip A19 Pro no es la única novedad o el único chip nuevo que encontramos en estos iPhone 17 Pro, porque también estrenan el nuevo chip N1, que sería un chip de conectividad, una especie de módem que es el encargado de gestionar todas las comunicaciones, como por ejemplo el Bluetooth, que estrenamos Bluetooth 6.0 frente al 5.3 de los iPhone 16 Pro. Y si nos fijamos por ejemplo en lo que pasó con el iPhone 16e, que en ese caso estrenaba el chip C1, que era un módem para conexiones 5G, pues ya vimos el gran salto no solamente en rendimiento, sino sobre todo en eficiencia energética de estos chips diseñados por la propia Apple. Y este iPhone 16e es toda una bestia de batería, no solamente por este chip C1, obviamente por otras cosas, pero también le ayuda en gran parte, así que tal vez este nuevo chip N1, que sobre todo me imagino que lo que más afectará será la conexión Wi-Fi, pero bueno, el Bluetooth también está ahí, pues tal vez también nos ayude a extraer todavía más eficiencia y todavía más duración de batería para estos iPhone 17. Así que precisamente vamos a hablar de la diferencia de baterías entre estos dos dispositivos, y es que este iPhone 17 Pro tendría una capacidad de 3988 mAh frente a los 3582 mAh del iPhone 16 Pro, y si nos subimos a las versiones Pro Max encontraríamos 4832 mAh del iPhone 17 frente a los 4685 del iPhone 16 Pro Max. Pero es que además estos dos iPhone 17 Pro se guardan un as bajo la manga, y es que dependiendo de dónde vivas pues vas a comprar un modelo de iPhone 17 u otro que tiene más batería, porque en ciertos países Apple ha decidido vender estos iPhone 17 Pro en versión exclusivamente de eSIM y han decidido pues hacer otro modelo distinto y utilizar ese espacio que nos deja la ranura para la tarjeta SIM física para rellenarlo con más batería. Pero que sepas que si estás en uno de estos países con los iPhone 17 Pro y Pro Max en versión eSIM, pues la capacidad de las baterías va a ser de 4252 mAh para el modelo pequeño y de 5088 mAh para el modelo grande. Y de verdad que el salto en miliamperios del iPhone 16 Pro al iPhone 17 Pro Max sea de los 3500 y pico a más de 5000 miliamperios, vamos, es que ya estáis viendo que el salto es descomunal. Es verdad que el iPhone 16 Pro Max seguía teniendo 4600 y pico miliamperios, pero bueno, aún así me parece un salto más que destacable. Y para comprobar exactamente en qué se traduce esta diferencia de miliamperios, cuál es realmente el salto en duración de batería al final en el día a día, pues vamos a hacer por supuesto un test de batería aquí en Tu Apple Mundo, comparando pues todos estos iPhone 17, exprimiéndolos al máximo para ver cuánto duran y para ver pues si alguno de estos iPhone 16 le queda más o menos cerca. Yo sospecho que la verdad estos van a dar un salto adelante bastante grande y tengo mucha curiosidad por ver el iPhone 16e, que ya digo que es una bestia comparado contra estos iPhone 17, así que no te lo pierdas, estate muy atento al canal, o mejor aún suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise en cuanto subamos ese vídeo, así como todas estas comparativas y las próximas reviews de estos iPhone 17. Y para terminar con las baterías vamos a ver ahora la carga de estos dispositivos, porque los iPhone 17 cargarían al 50% por cable en tan solo 20 minutos frente a los 30 minutos de estos iPhone 16 Pro. Y en cuanto a la carga inalámbrica, pues estos iPhone 17 cargarían a 25 vatios de velocidad utilizando cualquier cargador, MagSafe o Qi 2, mientras que estos iPhone 16 Pro pues tan solo cargarían a 25 vatios si utilizamos un cargador MagSafe, y con un cargador del estándar Qi 2 pues tan solo cargarían a 15 vatios.
Y vamos ahora al apartado estrella sin ninguna duda de estos modelos Pro, que serían sus cámaras. Como en la cámara gran angular, que también sería un sensor de 48 megapíxeles, pues en principio no deberíamos ver absolutamente ninguna diferencia, pero donde sí que vemos un salto este año es en la tercera lente en la telefoto de estos iPhone 17 Pro, porque saltamos del sensor de 12 megapíxeles de este iPhone 16 Pro a los 48 megapíxeles del iPhone 17 Pro, es decir, ahora tenemos las tres cámaras con sensores de 48 megapíxeles. Y aunque la lente de la cámara telefoto de este iPhone 16 Pro tiene un zoom de 5 aumentos, este iPhone 17 Pro es de tan solo 4 aumentos, pero claro, al tener los 48 megapíxeles contamos con la tecnología Fusion Camera de Apple, que nos permite hacer una foto con recorte del sensor para hacer también una foto con 8 aumentos de zoom con calidad óptica. Es decir, que en el iPhone 16 Pro podíamos hacer fotos con la cámara principal, luego saltar a los 2 aumentos utilizando la tecnología Fusion Camera del sensor principal de 48 megapíxeles, pero luego teníamos que ir desde los 2 aumentos hasta los 5 aumentos utilizando zoom digital y por tanto perdiendo calidad, y ya a partir de los 5 aumentos tendríamos otra vez calidad de zoom óptica, pero ya nos tendríamos que ir hasta los 25 aumentos que teníamos de máximo utilizando zoom digital otra vez. Mientras que en el iPhone 17 Pro podemos hacer también fotos con el sensor principal de 48 megapíxeles, saltar a los 2 aumentos con la tecnología Fusion Camera del sensor principal, pero ahora tenemos un salto menor con zoom digital de los 2 a los 4 aumentos, y gracias a los 48 megapíxeles pues tenemos 4 aumentos con calidad de 48 megapíxeles y podemos saltar hasta los 8 utilizando esta tecnología Fusion Camera y sin perder calidad, y ya a partir de ahí sí que volveríamos a utilizar el zoom digital, pero si antes teníamos 25 aumentos pues ahora podemos subir hasta los 30. Y este sensor telefoto no es la única cámara que estrena este iPhone 17 Pro, porque si nos fijamos ahora en la parte delantera, la cámara selfie también es nueva para todos los iPhone 17, que estrenan un sensor de 24 megapíxeles de forma cuadrada que utiliza un recorte de 18 megapíxeles con tecnología Center Stage, que no solamente nos permite, por ejemplo, hacernos fotos tanto en vertical como en horizontal sin tener que girar el iPhone, sino también, por ejemplo, detectar automáticamente todas las personas que estén dentro del encuadre de nuestra foto y ajustar automáticamente la amplitud para que todo el mundo esté dentro de la foto y nadie se quede fuera. Pero es que además también nos permite tener grabación de vídeo estabilizada utilizando la cámara selfie, así que un salto bastante importante respecto a este iPhone 16 Pro. Y es que la diferencia de calidad entre estas dos cámaras selfie, la verdad es que salta a la vista, se ve directamente, pero si queréis ver en profundidad la diferencia no solamente de esta cámara selfie, sino de todas ellas, y no solamente de este iPhone 17 Pro, sino de todos los iPhone 17, pues también estamos preparando un test de cámara con todos estos nuevos iPhone para ver, como digo, exactamente en profundidad y en detalle cada una de sus cámaras en diferentes condiciones y con diferentes pruebas. Y si quieres estar al día de todas estas pruebas y enterarte de todas las novedades de estos iPhone 17, tienes que seguir a todas las redes sociales de Tu Apple Mundo, porque ahí también subo mucho contenido extra acerca del día a día de pues todo este canal y de todas las novedades de Apple. Así que ya sabes, sígueme en todas las redes sociales de Tu Apple Mundo. Y vamos a terminar esta comparativa repasando todas las versiones de almacenamiento de estos dos dispositivos, así como sus precios correspondientes. Para las versiones de 256 GB, este iPhone 17 Pro estaría en 1.319 euros y la versión Pro Max en 1.469 euros, mientras que si nos subimos a los 512 GB veríamos un incremento a los 1.569 euros o 1.719 euros, y si nos subimos a la versión de 1 TB estaríamos hablando de 1.819 euros o de 1.969 euros para el iPhone 17 Pro Max. Y si vemos estos mismos precios en las versiones del iPhone 16 Pro y Pro Max, pues estaríamos hablando de 1.099 y de 1.329 euros para las versiones de 256 GB, de 1.229 euros y de 1.579 euros para las versiones de 512 GB y de 1.469 euros y 1.700 euros más o menos para las versiones de 1 TB. Pero si en vez del iPhone 17 Pro hablamos del iPhone 17 Pro Max, pues tendríamos una versión extra que se subiría a los 2 TB de almacenamiento por la friolera de 2.469 euros. Y bueno, con esa diferencia de precios en mente y analizando todas las diferencias que hemos visto a lo largo del vídeo, no sé qué te parece este salto de los iPhone 16 Pro y Pro Max a los 17 Pro y Pro Max. A mí la verdad que estos nuevos modelos me tienen enamoradísimo. Déjame en comentarios tu opinión, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante, de igual manera que estos dos vídeos que te dejo por aquí, que seguro que también te gustan mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!